Ha habido algún problema de la convocatoria. En principio parecía que era a las 11:30, pero alguien ha recibido a las 11. Así que como hay gente que lleva esperando un cierto tiempo, si os parece, vamos a empezar. Presento a Pedro García Martín, catedrático de Historia de la Universidad Autónoma y colaborador de nuestra fundación y creador del lema Cultura que cura, hay que atribuírselo a él, ¿no? Y que periódicamente nos ofrece su conocimiento muy importante de historia, y en esta ocasión todo el tema relacionado con la Inquisición en la época de los Reyes Católicos. Él siempre nos ayuda a entender cómo han sido las cosas en nuestro mundo, pero además de una forma amena y muy distraída. Yo te agradezco siempre tu colaboración y no te distraigo más. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a iniciar el año o a proseguir el año con las actividades de este programa Cultura que Cura de la Fundación Oncoayuda. Y la charla de hoy la vamos a dedicar al tema de los Reyes Católicos, de cómo comenzó el reinado de los Reyes Católicos y cómo tomaron las primeras medidas para reordenar el reino, y una de ellas fue la creación de la Inquisición. Lo que voy a hacer es partir de las coordenadas vitales de aquella época, el tiempo y el espacio, cómo se medía el tiempo, cómo se percibía el espacio, cómo llegaron al poder los Reyes Católicos, qué medidas tomaron, y una vez que hayan refundado la Inquisición, les describo a ustedes lo que era un proceso inquisitorial, cuántas personas intervenían, cómo se formaba un tribunal, y dejo la última parte para que sean ustedes los protagonistas. Voy a repartir los papeles de inquisidor, de fiscal, de abogado defensor. Van a subir al estrado los que les toquen gracia. Habrá una acusada de brujería, que será Rosita la Hierbas, y un acusado de herejía, y les vamos a procesar. Y el público que quede restante serán los calificadores, que eran los jueces que al final votaban si salía sin ninguna pena o dictaminaban el castigo. Pero vamos primero con las coordenadas, para saber de qué época estamos hablando. El tiempo y el espacio. Siempre en todas mis asignaturas de universidad, con independencia de la época, parto de estas constantes vitales, porque varían mucho en función de la época de la que estemos hablando. Piensen, por ejemplo, que la noche no existió hasta la iluminación artificial, hasta el siglo XIX. O sea, y que siempre fue un problema medir el tiempo, pero medir la noche, solo los griegos inventaron las clepsidras, que era un sistema de vasos comunicantes, pero era todo muy inexacto. Pues bien, a finales del siglo XV, que es el periodo del que vamos a tratar, se da una rivalidad, comienza una rivalidad entre el tiempo sagrado de la Iglesia, que lo marcaba la campana, y el tiempo civil del mercader. Ahora bien, la vida de los humildes. Vamos a pensar que el 90% de la población eran agricultores, pastores, artesanos. Ese tiempo de los humildes estaba regido por el horario litúrgico. El horario litúrgico son las horas por las que seguían, sobre todo los monjes, las monjas, ángelus, tercia, nona, vísperas, las horas en las que tienen que despertarse para ir a cantar, para ir a orar. Y para los que eran muy beatos, ya laicos incluidos, subdividían esas horas litúrgicas en Padre Nuestros y Ave Marías. Pero la noche seguía siendo pagana. La noche, en el lenguaje coloquial del siglo XV, se medía por la puesta del sol y el canto del gallo. Me acosté con la puesta del sol, me levanté con el canto del gallo. Esto es muy elástico. De hecho, con el Renacimiento, el tiempo le empieza a interesar a una minoría social. La mayor parte de la población va a seguir siguiendo los movimientos del sol, pero ya hay grupos sociales que necesitan que se invente el reloj.
y se va a inventar en esta época. El comerciante, el banquero, tiene que saber, tiene que calcular la inversión. El banquero o el comerciante que va de feria en feria tiene que saber que si libra un cheque en Medina del Campo, lo va a recuperar en unos meses cuando vuelva a la feria. El militar, el estratega, si tiene un instrumento que le marca las horas, puede llegar al campo de batalla antes o después que el rival. Y sobre todo los políticos, en la época los reyes. Porque tener un reloj, tener un instrumento de medición del tiempo es una forma de administrar el poder. Es una forma más de administrar el poder. Les llamo la atención sobre un aspecto. Todos han visitado Palacio Real, el Escorial, Aranjuez. Tenemos la mejor colección de relojes de los siglos XVI, XVII y XVIII, el momento de auge del Imperio Hispánico, porque un reloj de aquella época era carísimo, no había nacido el reloj de pulsera, este que nos dan cuando vamos a Nápoles con la imagen de Mickey Mouse para que no nos roben el bueno. Pues entonces había que encargárselo a unos relojeros que, para más INRI de los monarcas católicos, eran protestantes, porque vivían en Suiza. Entonces es importante saber que solo a esa minoría le empieza a interesar un instrumento distinto a esta campana. Y empiezan a mezclarse, y vemos a la izquierda la imagen de Venecia, empiezan a mezclarse las campanas con los relojes en la parte inferior y con los autómatas. Porque en aquella época, ¿por qué se hacía turismo? Entre comillas, no había aparecido la palabra turismo. Pues por dos cosas, por ver reliquias de santos y por ver relojes y autómatas. Por eso iba la gente a Estrasburgo o a Amberes o a Gante. Y les cuento solo una anécdota picante de Gante. El obispo le encarga a un relojero: quiero el mejor autómata de todos los Países Bajos. ¿Qué va a representar? En unos sitios son los Reyes Magos, en otros... No, el pecado original, Adán, Eva y en medio la serpiente. Oye, el otro hizo un diseño que cuando empezó a funcionar, aquello producía un movimiento que hubo que censurar el reloj y volver a la campana y no funcionó. Bueno, hablamos de una cosa muy elástica, la gente mezclaba tiempo con espacio. Por ejemplo, el Pícaro Guzmán de Alfarache está en La Mancha en plena canícula en agosto y dice: líbrete Dios de la enfermedad que baja de Castilla y del hambre que sube de Andalucía. Estaba atrapado entre el tiempo y el espacio. Y esto lo han estudiado los antropólogos, y es verdad que lo propio del pensamiento arcaico, del pensamiento poco elaborado, es que es intemporal. Muchos pueblos no tienen memoria histórica y me dirán: pero eso aquí, en la España actual, ustedes van a determinados pueblos y les preguntan, para que vean que no tienen la posibilidad de moverse en la larga duración histórica. Les puedes hablar de los dinosaurios, pero no tienen esa capacidad mental. Estás en un pueblo y dices: ¿y ese castillo? Dice: oh, eso es antiquísimo, eso es del tiempo de los moros. 500 años. 500 años. En Consuegra me dijo un paisano, dice: y tenemos una cosa más antigua, si lo quiere ver, dice: tenemos un círculo romano. Era un circo, pero bueno, para él era el círculo romano. Bueno, en cualquier caso, para dejar el tema del tiempo, decirles que se va a inventar el reloj, que esto ya es un instrumento no solo eclesiástico, sino también laico, que es un instrumento de racionalización, y que con la revolución industrial surge otro concepto del tiempo, que es el tiempo fabril, el de las fábricas, que ya no nos marca ni el reloj ni la campana, es la sirena que te dice en cada turno cuándo tienes que entrar. Y que con la iluminación artificial, con el gas y luego con la electricidad, surge la noche, se multiplica el tiempo de vida, pero también el tiempo de ocio. Son esas imágenes de los cuadros impresionistas donde vemos que los burgueses van a la ópera, al ballet, a los bailes populares. Bueno, se ha multiplicado el tiempo hasta nuestros días. Y con todo y con eso, Umberto Eco nos decía:
estamos en la época de la hiperestadística, del tiempo exacto. Fíjense en las competiciones deportivas o las carreras de automóviles, milésimas, lo miden en milésimas. Dice, pero seguimos teniendo un concepto del tiempo antropométrico. El ser humano es el mejor reloj. Y eso porque nos vemos cada mañana en el espejo cómo poco a poco vamos envejeciendo. Es el paso del tiempo reflejado en nuestra propia imagen. En aquella época de la que vamos a hablar, ¿por qué se le llama a estos libros libro de horas? Son las horas canónicas. Los reyes, los poderosos, que eran los que podían encargar estos libros lineados, fíjese el trabajo que tiene un librito que es de este tamaño, pero con todos los motivos florales, los motivos religiosos. Era un trabajo de años y solo los más poderosos podían pagar a eclesiásticos, pero también había talleres laicos, que esto con frecuencia se olvida, este tipo de trabajos. ¿Y para qué les servía? Pues en momentos de ocio o momentos dramáticos. La reina va a tener un final de vida horrible, mueren sus hijos, tiene enfermedades que entonces no se podían combatir. En esos momentos de desasosiego, ella iba a los jardines y abría de vez en cuando este libro que se podía guardar, conocerán la palabra, en la faldriquera, se podía guardar, y leía un pasaje que le consolaba espiritualmente. El espacio. Bueno, las unidades geofísicas de aquella época, me refiero a las mesetas, las penínsulas, las islas, las cordilleras, en realidad eran categorías ambientales que servían de marco al lento devenir de la historia. ¿Qué quiero decir? Pues que había unos grandes contrastes geográficos. El Mediterráneo se contraponía al Atlántico, la Iberia húmeda a la Iberia seca, las islas a los continentes. Pero incluso en el medio rural, que era el más amplio de aquella época, había dos concepciones del espacio contrarias, la del labrador y la del pastor trashumante. El labrador estaba fijo a la tierra, apenas rebasaba los horizontes de su aldea. Con un grupo de alumnos hicimos encuestas, les estoy hablando de hace 20 años, en pueblos de Madrid, de dónde habían ido, de dónde había viajado la gente, y la mayor parte había hecho el viaje de novios a Madrid o a Valladolid, hace 20 años. Ahora ya es otro mundo por completo distinto, pero imagínense hace 400. Entonces todos soñaban a través de los cuentos al amor de la lumbre o a través de libros ilustrados como el que hemos visto, soñaban con ver algún día las maravillas. Se llamaban las maravillas a animales, a flora, a fauna, unos reales, otros fantásticos, dragones, unicornios. Algún día iré a Indias, pasaré a Indias y veré las maravillas. En realidad, la contemplación de esas maravillas, de esos portentos exóticos, quedó reservado a exploradores, a soldados y a evangelizadores. Solo en el siglo XIX es cuando se produce ese viaje en masa de los emigrantes italianos, españoles, al Nuevo Mundo. Pero hasta entonces solo una minoría es la que ve animales, flora, fauna, pueblos novedosos. Los núcleos o las células geográficas en esta Castilla y Aragón de finales del siglo XV eran de menor a mayor el hogar, el pueblo, el hogar, la aldea, el pueblo, la villa. Madrid sigue siendo una villa, y la ciudad. Y la ciudad era la que concentraba los juzgados, los médicos, como ha sucedido hasta la actualidad. Los centros de enseñanza y todos los pueblos pivotaban en torno a esa ciudad. Y había un recelo mutuo, porque los pueblos eran generadores de rentas, los cultivos, los ganados, y la ciudad era donde iban a parar esas rentas, con lo cual siempre ha habido una cierta animadversión. Y Julio Caro Baroja, recordarán ustedes al famoso antropólogo, decía que en
en este aislacionismo de los pueblos de España está un poco el origen de nuestra historia cainita, de las luchas, no quiero con esto llegar a la guerra civil, pero de las luchas y rivalidades entre pueblos. Esos anuncios que vemos en la tele de Villarriba de arriba y Villanueva de abajo y esas rivalidades, en realidad se siguen dando entre pueblos y pedanías. Les voy a contar una anécdota. Estuve trabajando para un pueblo, Pradena, provincia, hay dos Pradenas, una en Madrid y otra en Segovia, y la segoviana tiene 8 pedanías, se llaman ochavos. Entonces, una vez a la semana, una vez al mes, el alcalde de Pradena tiene una reunión con los representantes de los ochavos. Van a Pradena, discuten los temas municipales y luego van a comer. Entonces dice un alcalde nuevo, dice, yo llegué y no veía en las mismas reuniones a la misma gente. Y ya le pregunté a uno, dice, ¿y tú eres ochavero? Dice, es que yo soy el primo del ochavero. Dice, ¿y a qué vienes? Yo vengo por la comida. Entonces, esas subdivisiones de la geografía ya ni les cuento en las montañas, ¿no? Los valles están aislados y hay hasta dialectos lingüísticos en cada valle. ¿Cuál era la distancia entre un núcleo de población y esa ciudad que hacía de centro de reunión de todos los pueblos? La respuesta se las da Pulgarcito, las 7 leguas del ogro de Pulgarcito. Todo lo que estaba a más de 30 kilómetros, 25 kilómetros, dejaba de ser inasequible porque estaba tan lejos que era mejor fundar otro pueblo. Y por último, el término España es una expresión en esta época, siglo XV y siglo XVI, es una expresión culta. Es como ahora nace la palabra Europa. Hasta entonces se hablaba de la cristiandad, se hablaba de otros conceptos. Viene de Hispania, como saben, del mundo romano, y más que nada se hablaba de la monarquía hispana, de la monarquía española. Bueno, tenemos aquí, ya entramos en los reyes católicos y tenemos los símbolos de su reinado, el símbolo y el escudo. Les voy a plantear ahora que piensen en el significado de estos símbolos y les daré la solución al finalizar la charla. El yugo y las flechas aparecen en todos los soportes de propaganda política, en los escudos, en las monedas. Debo decirles que la expresión tanto monta, monta tanto es mentira. Es un bulo que se inventaron los historiadores del siglo XIX. Nunca existió. Existió tanto monta en el escudo de Fernando el Católico, porque se lo aconsejó Antonio de Nebrija, el gramático de la Universidad de Salamanca. Y hacía alusión, ya saben que los monarcas buscaban referencia en el mundo grecolatino, sobre todo en el Renacimiento, pues hacía alusión a ese episodio de Alejandro el Magno, cuando va camino de la India y se encuentra un yugo, el nudo gordiano muy atado, y lo rompe con una espada y dice, se acabó, no tengo ningún obstáculo para caminar hacia la India. En el blasón vemos que aparece Castilla, Aragón, que aparece Navarra, las barras, como saben, son de Aragón, los castillos, el león de León, y aparece, a ver si me saben decir, si este escudo es de antes de 1492 o después de 1492, por la Granada. La Granada está cerrada, todavía no se ha conquistado Granada. Futuros escudos, a partir de 1492, una Granada abierta. Ven, hasta en los cuadros historicistas, los del 19, los pintores, se documentaban, y este está dedicado a Fernando y solo aparece el tanto monta. Bueno, los reyes católicos empiezan a gobernar, esto es importante, en una cultura juglaresca del amor cortés, donde los poetas cantan
la virilidad de Fernando, la postura, la belleza y también la belleza de Isabel. En el caso de Fernando no está tan comprobado, no está tan contrastado con las crónicas, lo normal es que lo idealizaran, pero en el caso de Isabel sí. Por más que hayan intentado idealizar sus rasgos, es que coinciden cronistas, amigos y enemigos. Y esta es una descripción que hace Hernando del Pulgar, un cronista de la época. Dice: la reina era de comunal estatura, bien compuesta, muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules, cara hermosa y alegre, mirar gracioso y honesto, las facciones de rostro muy puesto. Cuidado con esto, porque ya predispone para que sea una buena gobernante, porque en la época se creía a pie juntillas que la cara era el espejo del alma y que el rostro reflejaba las cualidades políticas y morales del retratado. Otros retratos, el que les voy a poner ahora, lo pueden ver en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. No sé si han visto el museo, y merece mucho la pena, por más que ahora estén los directores en discusión y demás, pero el edificio en sí ya merece la pena, el diseño, y luego es muy interesante que lo visiten porque van a contrastar en un piso lo que fue el reinado de los Austrias y en el otro lo de los Borbones. No os les adelanto nada, solo vean las obras de arte de uno y las del otro. Pues bien, la formación de Isabel, también la de Fernando, corría a cargo de instructores que velaban de ellos desde muy pequeños. Por ejemplo, Isabel vivió en Arévalo mientras Castilla estaba en guerra civil bajo el reinado de Enrique IV, que era un monarca muy débil, y le nombraron enseguida a un docente que se llamaba Gonzalo Chacón, era un comendador que en realidad tenía 20 y pocos años o 30 años como mucho, y era docente, pero al mismo tiempo era guardaespaldas y la acompañaba a todos los lugares. Fernando es lo mismo en el caso de Aragón. El 11 de septiembre de 1474, estamos ahora de celebraciones, lo han celebrado en Segovia, moría Enrique IV sin haber dejado testamento. Las malas lenguas, veremos lo que dicen los especialistas en medicina forense, las malas lenguas dicen que fue envenenado. Digo esto porque se están haciendo autopsias ahora cuando consiguen que haya restos de tejido o restos óseos, o sobre todo la dentadura, y se está encontrando que casi todos los Médicis fueron envenenados. Se decía, murió, en italiano, murió de malaria, malaria viene del italiano, malaira, ¿no? Murió de malaria, sí, de malaria, que se llama cicuta. Casi todos envenenados, los papas igual. Bueno, el caso es que muere e enseguida el círculo de Isabel la Católica se da prisa a informar a todos los lugares del reino de la muerte de su hermana y dice literalmente, os pido reconocer la fidelidad y lealtad que me deben como a su reina legítima y universal, heredera del rey mi hermano. Y en esto, como ahora en democracia, lo importante es que se celebre pronto la transición de poder, el rito de la coronación. Entonces, al día siguiente, la princesa cambió el luto por un vestido de gala. Debo decirles que el luto en Castilla, hasta 1504 era blanco. Solo la muerte del príncipe Carlos, del primogénito de Isabel, le sumió en tal dolor que dieron un decreto que se llama el decreto del luto y cera, y a partir de entonces sigue siendo negro. En España, en casi todo Occidente, pero cuidado, la familia holandesa, la familia real holandesa, fíjense cuando salgan en algún funeral, siguen con el luto blanco de la Edad Media. Luego los colores, el significado cambia con la cultura, con la época. Bueno, Isabel deja el blanco, se pone un
un vestido de gala y se planta delante de la iglesia de San Miguel, en Segovia, donde retiran los paños fúnebres, montan un estrado y un trono. Y por el trono van rindiéndole honores los letrados, el letrado del reino va tomando nota y van pasando los nobles. Y en Castilla el acto de investidura no solo es poner la corona, sino en el momento que ponen la corona empiezan a agitar los pendones, empiezan a moverlos. Quedó, por lo tanto, entronizada como reina. De ahí que luego prosiguiese una guerra civil con la reclamación de la Beltraneja. Y a la salida hizo algo que sí expresa el tanto monta tanto ese, y es que salió a caballo con la espada vertical hacia arriba, lo cual era un gesto varonil. No lo había hecho ningún monarca en Occidente. Por lo tanto, una mujer está diciéndole a su marido: estamos en igualdad de condiciones. Tú eres rey de Aragón, yo soy reina de Castilla, pero vamos a gobernar en igualdad de condiciones. Se acaba la guerra civil entre Isabel y Juana la Beltraneja con el Tratado de Alcasovas, 1479. Sitúense un poquito en esa época, todavía estamos a un lustro de Colón, ¿no? El Tratado de Alcasovas cierra la guerra civil, a la pobre Beltraneja se la mete en un convento e Isabel queda como reina de Castilla. Pero los portugueses quieren una compensación. Los portugueses están bajando, pespunteando la costa de África, cada vez más abajo. Quieren una compensación. Y Castilla renuncia a hacer una línea, las Azores. Las Azores pasan a ser portuguesas, las Canarias pasan a ser castellanas. Quiero decir que en estos tratados no solo se veían cuestiones inmediatas, de la inmediatez de quién iba a suceder al trono, sino que se aprovechaba, porque no había tanta facilidad para desplazarse como ahora a Davos, pues se aprovechaba para solventar otros temas relacionados con la política internacional. Bueno, en el momento en que se firma este tratado, Isabel y Fernando convocan unas cortes muy importantes, que son las Cortes de Toledo del año 1480, porque hay que reorganizar el reino. Antes de hablar desde la toma de decisiones de esas cortes, que fueron fundamentales, Nebrija editó los acuerdos de esas cortes en las primeras imprentas que llegan a Salamanca, que estaban en la calle Libreros, que era donde compraban los estudiantes los libros, ¿no? Nebrija, como nos pasa a los profesores de universidad ahora, completamos los ingresos con otras actividades. En Breaking Bad es haciendo metanfetamina, los profesores universitarios tienen que completar el sueldo de otra manera. Y Nebrija lo hacía con el negocio de la imprenta, que acababa de llegar a España. Bueno, es una broma. En el momento en que se producen estas cortes, bueno, decía lo de Nebrija porque al imprimirlo, todos los reinos tuvieron constancia de los acuerdos de esas cortes. Pero en el momento de la unión de coronas, que no es lo mismo que unidad nacional, es una fórmula jurídica. Nos casamos y en la Concordia de Segovia decimos que establecemos una unión de coronas. No se sabía lo que iba a durar. Castilla y Aragón seguían teniendo moneda propia, tribunales propios, fronteras propias. Luego fue una carambola lo de Carlos V. A partir de Carlos V sí empieza la unificación que culmina en el siglo XIX con el Estado-Nación, pero fue un proceso más lento de lo que se piensa. En el momento ese de la unión de coronas, Castilla y Aragón llegan en distinta situación. Castilla llega en una situación boyante, 8 millones de habitantes y subiendo. Una economía pujante, ¿a base de qué? De la agricultura cerealista, sobre todo de tierra de campos, que le permitía, si tenía buenas cosechas, exportar por Santander, por Bilbao, por Laredo, exportar y por lo tanto tener divisas, y una ganadería espectacular. La ganadería ovina trashumante, que cíclicamente alternaba los pastos de invierno y verano, y que estaba tutelada desde 1273, estaba tutelada por el honrado concejo de la Mesta,
Este gremio tenía una conexión muy clara con la monarquía porque el presidente de la Mesta tenía un puesto en el Consejo Real de Castilla y el decano del Consejo de Castilla podía asistir a las reuniones de la Mesta. Luego estaba tutelada por los reyes, que eran los que le concedían los privilegios. ¿Y por qué este proteccionismo a la ganadería trashumante? Porque se había conseguido, mediante selección, en los libros de hace 20 años leerán ustedes, no es que de repente se introdujo una oveja del norte de África, no, fue un proceso de selección natural. La oveja merina, la raza merina, productora de la lana de mayor alta calidad durante 5 siglos. La lana merina, que ahora solo se produce en Australia, en Sudáfrica, en Argentina, fue monopolio de Castilla durante 5 siglos. El único producto que llega a cotizarse en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, el producto que más divisas remitía al reino, al punto que estaba prohibido exportar a las ovejas. Y dirán, ¿y cómo fueron a parar a Australia? La invasión napoleónica. Aprovecharon los franceses como invasores para llevarse las ovejas, los ingleses como aliados para llevarse las ovejas a Sudáfrica y a Australia. Y allí encontraron unos pastos ilimitados y por eso se da esa producción y esa contradicción que ven en los mercados en Navidad, que dicen, uy, el cordero este año está más barato, claro, es de Nueva Zelanda, pues debe haber muerto en el Pleistoceno. Bueno, pues todo lo contrario que Aragón. Aragón apenas tenía 1.200.000 habitantes, subdividido en 4 coronas, corona de Aragón, corona de Cataluña, corona de Valencia, condado, nunca fue corona, condado de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Y tenían una especie de monarquía supeditada a la nobleza. Estaba más constreñido el poder del rey allí. Y sobre todo en la base agrícola, quitando las ciudades como Barcelona y Valencia, que tenían una actividad portuaria muy activa durante toda la Edad Media, pero el interior era rural. Y en ese interior rural, la base eran, la mano de obra eran los moriscos. Cuando se produce la expulsión de los moriscos, hay un problema de falta de mano de obra. Les comento, nuestro alumnado, el de letras, no va por buen camino. Tenemos que, decía un amigo, dice, cada vez los escritores, los profesores, dice, somos más como los curas de pueblo. Nuestra clientela suelen ser mujeres mayores, porque son las únicas que leen, es verdad, y nuestro alumnado no. Lo digo porque en el examen de junio, que hablamos de esto, un alumno nos dijo, y Valencia entra en decadencia por la expulsión de los mariscos. Le llamamos a capítulo, hombre, los mariscos, y lo defendía. La Albufera estaba lleno de centollos y una inventiva sin límites. Bueno, Cortes de Toledo, pues toman las siguientes medidas. Primera, acta de reasunción. Enrique IV había sido muy débil y cada vez que, lo habrán visto en la serie Isabel, algunos, cada vez que un noble le pinchaba, le cedía una renta y le cedía otra renta. Y los reyes católicos dicen que todas las rentas cedidas, acta de reasunción, que vuelvan rentas y territorios a la corona. Y con los juros, que es lo equivalente a la deuda pública de aquella época, hacen una especie de devaluación. Los voy a pagar, pero no al precio que lo sacó Enrique IV. La justicia. Crean las chancillerías, una en Valladolid y otra en Granada, tribunales supremos para las apelaciones en última instancia. Y dice, se puede plantear uno, ¿por qué Valladolid y Granada? A veces la historia es prosaica. Dice, vamos a ver el mapa de España, el que hemos visto antes. Dice, ¿qué río pasa por medio? El Tajo.
Dice, bueno, pues los pleitos al norte del Tajo que vayan a Valladolid, los pleitos al sur que vayan a Granada. O sea, fue tan científico como eso. Las universidades disponen que todos los títulos que diesen las universidades y los colegios mayores debían ser confirmados por las grandes universidades estatales, Salamanca, Alcalá, Lérida, Valladolid. Quizás se han planteado, es un buen momento por lo menos vamos bien de tiempo, hacer una alusión a cómo eran las universidades en aquella época o cómo era la educación. Pues muy brevemente decirles que en los pueblos no había escuelas, si acaso un preceptor que de motu propio era un sacerdote que se había retirado, o era un estudiante, el bachiller Sansón Carrasco del Quijote. Solo esas personas por buena fe podían inculcar algún conocimiento a los niños. Me estoy refiriendo a la lectura, a la escritura, como mucho a las 4 reglas aritméticas, porque a los 8 años, que era la edad de la confirmación, iban a trabajar con los padres o con las madres. En las villas sí podía haber alguna escuela de gramática. Por ejemplo, en Madrid estaba la de Juan de Hoyos, López de Hoyos, que está situado detrás de Capitanía General. Ahí tienen una plaquita, y que servía para formar a los alumnos de cara a que luego fueran a la Universidad de Alcalá de Henares. Ahí sabemos que estuvo, por ejemplo, Cervantes. O en el siglo XVI los jesuitas crean el Colegio Imperial, que es el actual Instituto de San Isidro, y la finalidad era la misma, formarse para luego ir a la universidad. Pero bueno, ya estamos en la universidad y las más importantes eran la de Salamanca y la de Alcalá de Henares. La de Salamanca estaba especializada en estudios teológicos, jurídicos, gozaba de un gran prestigio internacional, y la de Alcalá, cuando fue fundada por Cisneros, impartía una enseñanza no escolástica, más renacentista. De hecho, ahí lo primero que hacen es la Biblia políglota y complutense, y describiendo la de Salamanca les va a servir para ver cuál era el ambiente también en Alcalá. Bueno, el curso que más alumnos tuvo Salamanca fue ya en el siglo XVII, 1634-35, para que se hagan idea de las dimensiones. La Autónoma tiene 30.000 ahora, la Complutense 100.000, la de Roma 150.000. Entonces, 6.700. Esta cifra irá descendiendo porque se crean otras universidades y porque los colegios mayores también empiezan a dar títulos. Las universidades eran autónomas, se mantenían gracias a sus propios recursos, a matrículas, pero no olvidemos también a fincas, a subvenciones. Hace poco estuve con un canónigo de la Catedral de Cuenca, y al hombre le pagaban la renta, la canonjía, mediante la explotación de unos olivares en un pueblo de Cuenca, o sea que todavía esto se mantiene en algunas capitales de provincia. Los cursos, este es un problema que arrastramos hasta hoy, los cursos se ganaban con certificados de asistencia, solo con un mínimo de asistencia, y decía un humanista de la época, Pedro de Valencia, que este fue asesor de Felipe II, dice: el estudiante cumpliendo sus cursos, yendo a clase, aunque sea un leño, saca la carrera. Entonces este es un tema reiterado y no damos con la tecla. Si ustedes leen las matrículas de los alumnos de Salamanca, de los alumnos, no digo de los profesores, a mí se me ve ya cano, ¿no? De los alumnos, pues es increíble, porque entraban con 20 años a lo mejor y estaban desdentados, calvos, claro, picados de viruelas. Es que la esperanza de vida de la época estaba en los 55, en los 60 años. Y lo sabemos bien porque ahora un alumno se matricula y se hace una foto y va junto a su expediente, pero entonces un escribano decía: fulanito de tal, que es del campo de Montiel,
tiene la cara picada de viruelas, es pelirrojo, hacía el retrato de forma escrita. ¿Qué se estudiaba ahí? Pues estudiaban, había un curso común, se llamaba Bachiller en Artes, un curso común, que era heredero de la escolástica, gramática, retórica, aritmética, bueno, pero a partir de ahí había 4 facultades profesionales, 2 eclesiásticas, teología y cánones, y 2 seglares, leyes y medicina. Los colegios mayores y menores reforzaban la enseñanza, eran los lugares de residencia para los más acomodados, porque el resto, como sucede ahora en Salamanca y en Alcalá y en las ciudades universitarias, pues vivían varios alumnos, unos se convertían a lo mejor en sirvientes de los más adinerados, y a esta institución, a este acuerdo se llamaba el pupilaje. Tú me haces de sirviente y yo te pago la carrera. Esto ha desaparecido afortunadamente, y las salidas de los estudiantes eran o bien la administración o el sacerdocio. La administración, de aquí van a salir los futuros letrados. Cuando se habla de letrados del siglo XVI, no son los escritores. Los escritores, como ahora, estaban muertos de hambre, tenían que buscar otro, salvo 3 o 4 que venden bestseller, hay que buscar otra actividad para ganarse la vida. Entonces muchos aspiraban a ser secretarios. Por ejemplo, Lope, Vélez de Guevara, etcétera, fueron secretarios de nobles y de eso vivían, no de la escritura. Y esto tenía una contradicción, decían, es que ahora que tengo ingresos, ahora no tengo tiempo para escribir. Tengo que dedicarme a ser el alcahuete del duque de Sesa, como le pasó a Lope de Vega. Entonces, por letras entonces eran los letrados, los funcionarios. Y el sacerdocio podía ser el laico o podían ser también los inquisidores de los que luego vamos a hablar. Bueno, más medidas, tenemos la fachada famosa de la Universidad de Salamanca que recoge ese simbolismo del que les he hablado. Esta es una clase de aquella época, obsérvenla en detalle, es que son como ahora. En la parte de atrás hay uno dormido, hay 2 o 3 que están hablando, otro que no se está quieto, está en primera fila y está dándose vueltas. Si esto fuesen dibujos animados los veríamos. Y entonces son las mismas actitudes, nada más que en bancos corridos, que todavía pueden observar en la universidad. Medidas de los reyes católicos. Una vez reordenado el reino, vamos a acabar con la guerra de Granada. Hasta entonces la reconquista se había paralizado. Había algunas incursiones, racias fronterizas, pero ahora es una campaña sistemática, con nuevas armas modernas, porque se acaba de inventar la artillería, y consiguen entrar en Granada después de las Navidades del 91, entre el 91 y el 92. Aquí vemos un cuadro historicista donde Boabdil le está entregando las llaves por Granada, y la guerra acabó pronto porque al principio, como los reyes tenían prisa en acabarlo, les dijeron, podéis mantener vuestras vestimentas, vuestros bienes, Al poco tiempo hubo una sublevación en las Alpujarras y acudió en socorro el cardenal Cisneros y endureció estas condiciones. Y algunos, pero de los más adinerados, de los nazaríes más adinerados, se fueron al norte de África. La segunda medida que tomaron, conquista total de las Canarias. Bueno, ¿a las Canarias a qué se iba en aquella época? Bueno, ¿a qué se iba desde la Grecia antigua? Los griegos llegaban hasta las columnas de Hércules y a lo sumo algunos se atrevió, Pausanias, algunos se atrevió a bajar un poquito hacia África, pero cuidado, y los romanos, Finisterre, ahí se acababa la tierra. El dicho romano que se lo recordé en una clase, elogiad el mar, pero permaneced en la orilla, que el mar está lleno de monstruos y no se sabe qué hay al otro lado. Entonces a las Canarias se iba no a por plátanos, se iba a por tinte, el tinte rojo, la horchilla. La cochinilla viene después, viene de América, pero al principio la horchilla, un líquen que se sigue dando, y entonces, ¿por qué los reyes católicos encargan a un francés conquistar las Canarias? Porque era un empresario textil. Jean de Betancourt, que es un nombre muy común en Canarias, Jean de Betancourt era un empresario de Bretaña
y iba en busca del tinte rojo, que era el más caro, el tinte del poder. Al final hay acuerdos y hay conquista con los guanches, y una vez liberados, estamos en 1492 y se sucede pues una serie de acontecimientos. Descubrimiento de América, que en un primer momento no saben las dimensiones. Colón no sabe que ha descubierto un continente intermedio entre Europa y Asia. Él morirá creyendo que llegó a Zipango, que llegó a las Indias, y siempre, y en la terminología de la época, se hablaba de las Indias, y expulsión de los judíos. Bueno, lo mismo que con los musulmanes del reino nazarí. El que quiera que se convierta, pero ¿cómo vamos a controlar si la conversión es de buen grado o es una conversión aparente y en la intimidad comen comida kosher, siguen con sus ritos, celebran el Sabbat? La Inquisición. Le piden al Papa Sixto IV que les permita nombrar a 2 inquisidores, primero fueron 2, solo para Castilla, luego será para Aragón, para vigilar el fenómeno converso. Castilla, los primeros surgen en Sevilla, que era la megalópolis de la época, y para hacer una recapitulación, antes de entrar en el proceso inquisitorial, una recapitulación, decirles, la Inquisición ya existía, y ha habido muchas inquisiciones, no solo es la española. La leyenda negra se ha cebado con la Inquisición de los Reyes Católicos, pero hay una Inquisición romana, hay una Inquisición veneciana, donde los presos estaban debajo del puente de Rialto, que morían por reumatismo, no por torturas. Casanova estuvo preso ahí y huyó a ras del canal. Hubo una Inquisición medieval, es la primera Inquisición, la que crean los papas en el siglo XII para acabar con las herejías de cátaros, valdenses, maniqueos. Los cátaros en Albi, la ciudad de Albi, les recomiendo, si pasan por allí, que vayan a la catedral. En Albi nació Toulouse-Lautrec, tiene el Museo de Toulouse-Lautrec y tiene la catedral. La catedral se construyó después de reprimir la herejía de los cátaros. Hay unos frescos en el interior dedicados exclusivamente al infierno, terroríficos, y por lo tanto fue Roma y fue el papado el que inició la Inquisición, que es una mezcla de derecho común, viene del derecho romano, pero sobre todo del derecho canónico. Mezclando los dos se creó la legislación. Pero es una legislación, contrario a la leyenda negra, ajustada a derecho. Y lo vamos a ver en el proceso, ajustada a derecho, en todo momento. No es nada arbitrario, como se ha dicho por ahí. Bueno, los reyes católicos han creado la Inquisición y hay que dotarle de una estructura. La estructura aúna 2 cosas. Centralización. La sede para las apelaciones está en el Consejo de la Suprema Inquisición, Madrid. ¿Conocen la Plaza de la Cruz Verde? Debajo del viaducto, donde se celebraban algunos autos de fe. No todos eran en la Plaza Mayor, esos costaban mucho dinero. Se celebraban ahí en ese rinconcito que está en el Madrid de los Austrias. Y otro lado fue el reparto geográfico. Se crearon tribunales de distrito, primero en Sevilla, en Castilla, en Aragón y tal, y acabaron en Lima, en México, en América, en Manila, en todo el imperio hispánico. Y hubo que nombrar inquisidores. El primero, Torquemada. Torquemada no era un torpe, ni los reyes eran tan torpes para nombrar a un inepto. Lo han presentado así los anglosajones como un fanático que quemaba a todo el mundo. Era un funcionario de carrera, con culto, que parte de la legislación, de las instrucciones que él fue añadiendo al derecho canónico, se van a incorporar al derecho inquisitorial. Pero es que los que le suceden, fíjense, no me los sé todos de memoria, estaba Fray Diego de Deza, dominico y arzobispo de Sevilla, que fue el maestro del príncipe Don Juan.
el preceptor del hijo de los reyes. El cardenal Cisneros, estamos hablando de un regente de España, no eran, como ha pretendido la leyenda negra, personajes siniestros y de segunda fila, eran los mejores funcionarios. El tribunal, el Consejo de la Suprema Inquisición, se reunía 6 días a la semana, por la mañana veían determinados temas relacionados con la fe y por la tarde cuestiones menores como la blasfemia, el adulterio, cuestiones menores en relación a el rango teológico que tenían. Y dejaban los casos siempre espinosos de sodomía, de hechicería, para los viernes por la mañana. Pero trabajaban 6 horas, tenían además luego sus obligaciones, era un trabajo reglado. Y los tribunales de distrito, pues la carrera de un joven que acababa en Salamanca y empezaba en la Inquisición, empezaba como ayudante, luego llegaba a fiscal, su objetivo final era ser el inquisidor más viejo, dicen los documentos de la época, presidente, ¿no? El inquisidor más viejo del lugar. Pero no era lo mismo estar de inquisidor en Ciudad Real que en Barcelona o que en Madrid, porque el sueldo venía de los bienes secuestrados, de los bienes confiscados a los acusados y a los condenados. Entonces ganaban más en una gran capital que no en una ciudad como Llerena, por ejemplo, en Badajoz, que había una inquisición. Les voy a decir quiénes intervenían en un proceso inquisitorial. Luego les describo el proceso y luego lo escenificamos. Bueno, tenemos que tener siempre un inquisidor. En realidad eran 2. Era un especialista en teología y un especialista en leyes, para cubrir todo el espectro de toda la casuística que se les presentase. En los lugares más pequeños se fusionaba, se economizaba y era uno. Nosotros aquí vamos a economizar. Vamos a tener un inquisidor mayor, presidente del tribunal. Luego estaba el fiscal. El fiscal era el que llamaba a los testigos. Para ser testigo no valía otra cosa que dice la leyenda negra, no valía cualquiera. No podía ser, es lo mismo que en el derecho civil y penal, no valía una persona que estaba privada de sus facultades mentales, una que fuera familiar del acusado, tenían que ser cristianos, los infieles solo testificaban contra infieles o a favor de infieles, tenían que ser mayores de edad, es decir, había una serie de requisitos. Pues el fiscal era el que los llamaba y el que incoaba el proceso y iba interrogando al reo. El asesor, lo equivalente al defensor. El asesor era el defensor, pero no en los términos actuales. En los términos actuales puede mentir como un bellaco para sacar a su encausado adelante. El asesor entonces de vez en cuando intervenía y decía: lo mejor que puedes hacer es decir la verdad, porque esto acabaría el proceso y nos evitaríamos la fase del tormento. O sea, de vez en cuando le asesoraba en este sentido, que confesase. Luego teníamos el alguacil, que era el que detenía al reo, el alcalde, que le custodiaba, el secretario, había varios tipos de secretarios, pero vamos a simplificarlo en uno, iba tomando nota de los bienes que tenía el reo cuando era detenido, y en el proceso inquisitorial no había taquígrafos como en el Congreso de los Diputados, iba tomando nota de los interrogatorios. Esto les garantizo que en paleografía es horrible, es la peor letra que se puede encontrar uno en los procesos inquisitoriales, por 2 razones. Primero, tienen que ir tomando nota rápidamente. Segundo, cobraban por folios. Llenaban aquello. Bueno, yo soy incapaz de leer documentos de la Chancillería de Valladolid. El secretario, el médico,
porque si se llegaba a la fase, el médico iba viendo a los detenidos en qué estado se encontraban, pero si se llegaba a la fase de tormento, no se sometía a tormento a una persona que se iba a quedar en el potro, tenía que dar el visto bueno. Y luego los verdugos. Un proceso, vamos a ver, se incoaba de la siguiente manera. Un delator, una persona había visto a otra haciendo un ungüento, o la había escuchado rezando a Osiris, no sé, le había parecido a él, pues enseguida iba y de forma anónima decía que creo que fulanito es un hereje, o creo que menganita es una bruja, vale. Y a partir de ahí, el alguacil iba con familiares del Santo Oficio, que eran laicos que ayudaban al Santo Oficio, le detenían y le trasladaban a la cárcel de la Inquisición. En la cárcel de la Inquisición estaba en una prisión aislada, estaba hasta que se iniciaba el proceso. La custodia corría a cargo del alcalde de cárcel, pero también el alcalde procuraba darle la manutención, el médico le visitaba, el confesor le visitaba, hasta que llegaba el momento de la primera audiencia. Se iniciaba el proceso, primera audiencia, y entonces el fiscal, en esa primera audiencia, perdón, el inquisidor, en esa primera audiencia, lo primero que preguntaba es: ¿sabe usted por qué está aquí? Esa era la primera pregunta. ¿Sabe usted por qué está aquí? A partir de ahí podían participar también el fiscal, le iban reconstruyendo la genealogía. ¿Cuál fue su padre? ¿Cuál es su madre? Algo muy importante, su abuela. Es que los judíos son judíos por línea matrilineal. Si cometía el error de decir mi abuela era conversa, ya era sospechoso. Entonces reconstruían un poco. De vez en cuando el defensor, hemos dicho, lo mejor, hijo, es que, o hija, es que confieses, porque pararíamos el proceso y seríamos benignos. Si él se mantenía en sus 13, pasábamos a la segunda audiencia, donde se volvía a interrogar a nuevos testigos y el reo, si persistía, se le aplicaba tormento. Había 3 tipos de tormento, no digo que sean algo agradable, pero no tiene nada que ver con esos museos que hay en Santillana del Mar, en Toledo, de instrumentos de la Inquisición, y te sacan ahí un sarcófago con pinchos, y todo eso se lo han inventado, y además conozco quiénes se lo han inventado y dónde han comprado los instrumentos. Era la toca, la soga y el potro que te iban estirando para descoyuntarte los miembros, la soga, que era lo mismo pero tirando, y la toca, que era que te echaban agua para que te atragantaras, siempre con el permiso médico. Y si en algún momento determinado, flaqueaba, pues se prescindía y se pasaba a la tercera audiencia, que en realidad, imagínense que son ustedes los calificadores, eran las personas que iban a emitir el juicio, habían escuchado, habían asistido a las 3 audiencias, y este es un ejemplo del potro, y esto es, bueno, y los calificadores pues decidían. Si había unanimidad, estaba claro, sentencia firme. Que había división de opiniones, se apelaba a Madrid, y el Consejo de la Suprema Inquisición era el que decía, pues es culpable, no es culpable, y el que decidía las penas. A veces se escenificaban en estos autos de fe, este es muy famoso, pero les repito, montar un auto de fe de estos con asistencia del rey en Madrid, que era un centro, ahora que están tan de moda, multiusos. Un día era plaza, otro día era plaza de toros, otro día era revuelta, motín del pan, porque estaba la casa de la panadería, o una cosa más leve, por ejemplo, este es el Civitatis Orbis Terrarum, las vistas de Sevilla de la época, y en primer término los dibujantes ponían escenas costumbristas. ¿Qué ven ahí? A este señor con estos cuernos de reno, un cornudo, le están azotando y le están paseando. El castigo público fue ese, un paseo delante o por los alrededores de la ciudad, un caso de adulterio. Y las penas eran muy variadas, les voy a leer alguna, pero eran corporales, espirituales y
económicas. Espirituales podía ser adjuración ab cautelam, suspensión, declaración de inocencia. Penas corporales eran desde unos latigazos al destierro, hasta muy poquitos acabaron en la hoguera, que es la imagen que nos viene a todos cada vez que hablamos de muy poquitos. Y además la Inquisición no quemaba, sino que se lo pasaba al brazo secular, y era el brazo secular el que lo ejecutaba. Se quemaron, por supuesto, más brujas en la Alemania luterana o en Salem, en el Nuevo Mundo puritano, que en el mundo católico. O penas financieras, que eran multas, confiscación parcial, o salías absuelto y sin pena. Por lo tanto, este era el proceso, las fases del proceso, y yo lo que les propongo, vamos a hacer dos escenificaciones, si les parece oportuno. Una, por una acusada de brujería. ¿Hay voluntarios para ser inquisidor? ¿Algún voluntario de inquisidor? Porque hay otros papeles que están dados. Por ejemplo, el de médico lo tiene Javier Román, bien acreditado. Necesitamos dos fundamentales, solo dos fundamentales. Luego los otros les van a tocar en un sorteo. Elena tiene las papeletas. Necesito un inquisidor, inquisidora. Venga, no. Muy bien. Pues ahí. Y una acusada de brujería que tiene que defenderse. ¡Ay, esas vocaciones! Muy bien, bueno, pues tiene la palabra. Bueno, empezamos al lado del inquisidor. Aquí sois bien avenidos. No hace falta. No. Pues reparte aleatoriamente. Sí. Ahí están los papeles que simplemente tienen que formular una pregunta. Luego ya verán cómo se animan, ¿eh? Bueno, el delator, empezamos el proceso, es un proceso por brujería. ¿Qué le diría? No hace falta levantarse. ¿Qué le diría a la señora inquisidora? Pues que el entorno de esta otra señora la ha visto haciendo... No, el entorno no. Yo. No empecemos echando balones fuera. Que me han dicho, que dijo que... Sí, como la hoguera y haciendo fetichismos con gente que venía por allí, que teóricamente les prometía cosas que eran imposibles de alcanzar y, vamos, malas artes. Entonces, el alguacil, ¿dónde está el alguacil? ¿Dónde irías? ¿Dónde irías? Sí, inmediatamente. ¿A casa de quién? A casa de Rosita la Hierbas. La detenías y ¿dónde la llevabas? Claro, ¿y ahí quién la recoge? ¿Dónde está el alcalde? La alcaldesa, ¿la llevarías a una celda con más gente? No, la tendría aislada, la llevaría a la parte le llevaría a la parte especial que está destinada y le Todas las celdas eran iguales, eran... Sí. Y le diría que tenía derecho a comer, que le íbamos a pasar Sí. alimentos, que tenía derecho a asistencia. Eso es en las películas del FBI. No tiene derecho a nada, no saben ni por qué está ahí. No, tú no le leas los derechos, no te compliques la vida. Está ahí. Bueno, pues ya tenemos el médico la examinaría, pero vamos a dejarlo para la tortura. Formamos el tribunal, ya tenemos el inquisidor, está formado y inicia, por favor, la causa. ¿Sabe usted por qué está aquí? No.
En otros interrogatorios hablan más. Pregunta, tú pregunta. ¿Y no tiene sospecha por qué tiene nada? ¿Ha realizado usted alguna actividad fuera de lo normal? ¿Es usted... ¿Qué es una actividad fuera de lo normal? ¿Ser numismático? ¿Filatélico? De lo normal de la época. De la época. No, ya te he dicho que no sabe por qué está ahí. ¿Qué tienes que averiguar ahora? Ahora su padre, su madre tiene su padre. ¿Y su abuelo? Bueno, es una acusada de brujería huérfana y desvalida. Bueno, el fiscal. El fiscal. Hoy, procurador fiscal, que soy yo. Sí, sí. Lo primero que tendrías que... Bueno, le puedes preguntar lo que quieras, pero tendrías que reunir también a quién. A testigos. Testigos. Te encargas de que esos testigos, lo que hemos dicho, sean mayores de edad, estén lúcidos, no sean parientes. Ya lo tenemos y pregunta a ver cómo se defiende. Vas mucho a misa. ¿Cómo? Practicando. Pero sé más incisivo, vas cargada de hierbas. Hace remedios médicos. Por ahí. Las noches de luna llena con mandrágora. No remedios médicos, pero Tú defiéndete. todo el mundo sabe, tiene unas nociones básicas en donde vivimos para poder sanar, por ejemplo, un caldo con una gallina cuando tenemos acceso a ella o cosas de ese tipo, pero remedios médicos, si usted considera eso un remedio médico, sí, pero no pasa de tomar un caldo o tomar algo así porque tenemos acceso al cuerpo cuando tenemos acceso a ella. Muy bien, el té de las 5 queda muy bien. Perfecto. Pues el secretario, no sé si está por ahí. Tú estás tomando nota de todo, ¿verdad? Escríbeme con buena letra, que luego los historiadores... Vale. Pues pasamos a la segunda... se nos ha olvidado el defensor. Aquí. ¿Qué tienes que recomendarle? ¿Perdón? ¿Qué tienes que recomendarle? Pues le recomiendo que no hable mucho. Porque claro... Eso es de un presentismo... Caldo de gallina está bien, pero que no siga con lo de los caldos. Eso es de una actualidad de no hablen mucho, borra el móvil. Que no hable mucho, que... En el siglo XVI borra el móvil enseguida. Bueno, no, tú tienes que decirle, si lo mejor es que confieses, acabábamos cuanto antes, Bueno, que eres el tú sé defensor. fuerte, sé fuerte. Sé fuerte, porque el acusado yo creo que no tiene mucho fundamento. No tiene mucha consistencia. Bueno. No, pero vamos, para nada. Nada. Ni te ha visto además. Las hierbas eran comillo, o sea. Las hierbas Bueno. que están tan ricas, las hierbas en el caldo. Pasamos la segunda fase, ella sigue en sus 13 y entonces tú ordenas que hay que someterla a tormento. Y antes, ¿quién tiene que examinarla? Javier, ¿cómo la ves? Yo veo bien para un tormentito. Bueno, pues nada, le pondremos las canciones completas de Julio Iglesias reiteradamente en la celda. Bueno, pues llegamos a la fase final y tenemos que decidir, los calificadores, ¿quién vota a favor de exculparla? ¿Quién vota a favor de...?
de condenarla. Está dividido, ¿no? Entonces, ¿dónde lo tienes que mandar los papeles? A la Suprema Inquisición de Madrid. Y es la Suprema la que toma la decisión, te lo remite a ti y das sentencia firme. Pero desde un comienzo la Suprema Inquisición está en Madrid, ¿no? Sí. Siempre. Sí. Cerca del Instituto Cisneros, tenía la sede. Y luego noviciado de los jesuitas. Una pregunta. Si en esta instancia le declaran culpable, ¿puede recurrir al Tribunal Superior luego, no? Declaran culpable, ya le ponen la pena espiritual, una multa o lo que es, y la corporal. Y se ejecuta. Se ejecuta, si es en el distrito de Sevilla, se ejecuta allí, si es en Madrid. No puede recurrir para ir a Madrid. No puede recurrir. No, ya, es sentencia firme. ¿Cuántos procesos de estos terminaban en la libre absolución del condenado? Había. Sí. Pero había. No, mucho más. Alguno más, pero es que también hay falsas delaciones. Es que yo te tengo envidia a ti y levanto una calumnia y si no se puede demostrar nada, no se forzaba para... Y luego había condenas muy menores, esa imagen que hemos visto del cornudo, del adulterio, hemos visto también algunos con capirote, ¿no? Que simplemente van el día de autos y tienen a lo mejor una multa y quedan una cosa mínima. Esto no quiere decir que no hubiera corruptela, porque también a muchos inquisidores les interesaba cuanto más condenasen, más iban a cobrar. Entonces, pero aquí entra ya la condición humana en cada caso. Sí, sí. Un castigo, por ejemplo, el control que te desconecta los huesos. Y imaginamos que al final salsas suelto. No declaras que no hay una compensación ni nada. Fray Luis de León, que estuvo entrando y saliendo, nadie le compensaba, pero como era un castigo casi político, en el caso de Fray Luis, compuso el Cantar de los Cantares y algunas de sus obras en la cárcel, porque entonces, como ahora, cada uno estaba en la cárcel con arreglo a sus posibilidades económicas. Perdón, ¿los bienes que le confiscaban al acusado dónde iban a parar? Si era condenado, a la Inquisición. Era de lo que se alimentaba la Inquisición. Si era absuelto, pues como había un secretario que había tomado nota de le hemos cogido, la época, tenían que ver ustedes los testamentos de la época. O sea, se dejaban, la cama, las sábanas se dejaban en herencia. Una curiosidad, en aquella época, en aquel juicio, ¿existía alcaldesa o solo eran hombres, alcaldes? Hombres. Solo hombres. Alcaide se refiere al... Alcaldesa no existía. No, pero era el alcaide de la cárcel, no el alcalde del pueblo. O sea, porque no eran mujeres, ¿no? No, solo en Zamarramala el día de Santa Águeda. ¿Hacemos el otro rápido ahora que ya tenemos el truquillo? Pues vamos con un acusado de herejía. El inquisidor puede permanecer en... Sí. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Te has defendido, porque el fiscal, yo habría preguntado, he visto que por las noches de luna llena sales a recoger determinadas hierbas, o he visto que tienes almireces, apuntando a eso, a que era como mínimo hechicera. Lo has hecho muy bien. Me hizo un pequeño pago para que hubiera poco tormento. Sí. Pero bueno, pues yo. Necesitamos un hereje. Venga, pues, adelante. ¿No te importa que te llamemos Martín por Martín Lutero? No, la herejía me la deja ser. Bueno, pues elige. Me acusan de ser un seguidor de Pelagio. Ah, muy bien. Bueno, no, es que hay un cisco Sí. con la Convención de Auxilis y todo esto,
importante. Pelagio mantenía la tesis, hoy no nos parecería tan disparatada, que el pecado original no se extendía a todos los seres humanos, que Dios había hecho a los mujeres y hombres, y a su imagen y semejanza, capaces del bien y eventualmente del mal, pero capaces del bien. Y que entonces que el pecado original pues era imputable a Adán y a Eva, pero no al resto. Bueno, entonces eso dio lugar a un debate que conoces tú mucho mejor, ¿no? Muy final del 16, principio del 17, o sea, después de los Reyes Católicos, pero que es muy importante porque enfrentó de una manera tremenda a los dominicos con los jesuitas. Melchor Cano, que es un ilustre profesor de Salamanca, se enfrentó y llegó a la Inquisición, entre otros, a Fray Luis de León, por apoyar a los jesuitas, a Luis de Molina, que era un jesuita de Cuenca, que era un catedrático sobre todo en Portugal, que eran universidades españolas en ese momento, ¿no? Bueno, y les llevaron a la Inquisición, Igual que la Inquisición, supongo la pega, la inquisidora, se echó para atrás la institución suprema de la Inquisición, se echó para atrás y remitió tema a Roma, al Vaticano. Y el Vaticano dijo que sí, bueno, interesante, por eso vamos a hablar. Sí, me estabas convenciendo. Estábamos invirtiendo los papeles. Es más interesante porque es el mismo bollo pero sin Inquisición, o sea que se lo cepillaban, que en el comienzo de los herejes, los pobres herejes eran que perdieron la votación sobre un tema dogmático, que había perdido la votación era hereje, y entonces con frecuencia se lo cepillaban, sin más preámbulos. No argumentes más, que están saliendo unas vocaciones heréticas y de brujeriles que... ¿Herética me has dicho? No, vocaciones, que están surgiendo vocaciones heréticas. Bueno, pues el delator... A ver. Al inquisidor, a la inquisidora... Es decir, yo no le tengo que decir nada más que... Sí, que fulanito de tal, le he visto leer... Fulanito de tal y tal, ¿qué? Que estaba haciendo herejía. ¿Cómo se hace herejía? Tricotando. Decía y comentaba y ponía carteles por el pueblo diciendo que Dios no existía. Eso es jugársela, ¿eh? Si vas haciendo publicidad. Si vas haciendo publicidad. Le he visto leer un libro, me ha parecido que ponía Pelagio. Entonces el alguacil... El alguacil lo voy a buscar a casa, ¿no? Me lo llevo a la central. Lo llevas a la cárcel de la Inquisición y se hace cargo el alcaide. La alcaldesa. ¿Le preguntas algo? ¿Alcaldesa? No le pregunto nada. No tiene derechos ya. Si no hay derechos, no le pregunto nada. Vale. E inicias el proceso. ¿Sabes por qué la has traído aquí? Sí, por ser un buen cristiano. Se pone interesante. ¿Y qué tipo de libros de usted? Pues toda obra de nada menos que de San Agustín, donde hay una reflexión muy intensa sobre la gracia santificante, en la que se fundamenta el cristianismo, pero que en algún momento se le da una interpretación posterior por incluso algunos clérigos que no se corresponde para nada con los orígenes de la fe cristiana. Sí, te está... Por eso mejor... ¿Y de dónde le viene esa afición por esa lengua? No, es el resultado del estudio. Es del estudio, no se le ha inculcado nada. ¿Y su familia qué nos cuenta de su familia? No, mi familia
no tiene conocimiento de estos avances como catedrático de teología en Évora. Durante 10 años me he dedicado a estudiar profundamente la obra de San Agustín. Vale. El fiscal, procurador fiscal. Pues le diremos que ha estudiado mucho y ha trabajado poco. No, es incisivo ahí en... Lo de la manzana del pecado original, que ¿cómo lo ve? Porque creo que ha leído mucho a Pelayo. O sea, que tú ves indicios ahí de herejía. Sí, es de darwiniano. ¿Y el defensor? No creo en el paraíso. ¿La defensora qué tiene que recomendar? La defensora, vamos, que es un señor que ha estudiado mucho ese tema, ha discutido, ha dialogado y al contrario no le ha gustado. Tú tienes que aconsejarle que confiese, que él no tiene confiese. que confesar nada porque es inocente completamente. Pero que no eres Perry Mason, que confiese. Perry Mason no, pero bueno, él ha investigado, profundamente. Bueno, pasamos la primera fase, segunda fase. ¿El médico qué opina? Que me vea el médico que tengo. No, el médico no puede hacer grandes cosas con él porque le tenemos cosas. En aquella época no podías decir que tenía glucemia. Entonces, pues pasamos a los calificadores. Ya nos tenemos. ¿Quién opta por condenarle por hereje? ¿Quién opta por absolverle? Tienes tus fans, ¿eh? Pues a Madrid y de Madrid te fans de que 3 papas seguidos estuvieron pasteleando a todo en Roma ya no. Ahí de fondo sí ha habido una lucha tremenda entre jesuitas y dominicos, que también la Inquisición, bueno, eso el experto lo sabe mucho mejor que yo, servía de pretexto para conquista de cátedras, para no sé qué. Este ha sido acusado de que tal, no, pero la realidad es que el Vaticano, la solución que dio después de 3 papas y como 20 y tantos años, no, 19 años, la solución que dio es decir, nadie puede denunciar ni perjudicar al otro por mantener una opinión distinta, con lo cual el tema quedó abierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí estuvo Muchas gracias. el Luis de León emplomado, porque es que era agustino. Y bueno, y parte en general, el 90% de los jesuitas estaban en la posición de Luis de Molina, bueno, y de otros que le secundaron, y los dominicos mayoritariamente estaban de parte de Melchor Cano, que era agreste y vigoroso. Bueno, muchas gracias. Una cosa. Muy bien, los colaboradores. Una cosa para terminar, ya sí que no les entretengo, y es una sorpresa. El yugo y las flechas. Decíamos, es el escudo, situación de igualdad. Es un regalo de novios. Es un regalo de novios. En aquella época, cuando se casaban 2 reyes, uno le regalaba, Isabel le regala a Fernando un objeto que empiece por F, flechas. Y Fernando le regala a Isabel un objeto que pueda lucir que empiece por I, como se escribía entonces, Yugo. Isabel y Fernando fue el regalo de novios. Y la ignorancia patria, que cuando iba a Salamanca, universidad en la que tuve suerte también de estar de docente en algún momento, pues decía, bueno, es que esto lo puso Franco cuando vino por aquí. Y la cantidad del Víctor, que cada doctor plasmaba en la pared de uno de los muros el Víctor, su tesis, eso luego lo asumió Falange y entonces decía, ¿cómo está esto de falangista? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias.